Estamos continuando con nuestra serie de Daniel 11, 40 al 45. En este momento vamos a avanzar, intentaremos avanzar con 2 versículos en este video, pero quiero hacer una mención en relación al último video. Hay un par de citas que me gustaría compartir con ustedes y para eso vamos a repasar una vez más esto que hablábamos de la línea de conquista del Rey del Norte. Es interesante que estamos identificando al Rey del Norte con el papado y que al mismo tiempo el papado está identificado por el Cuerno Pequeño, está identificado por Roma, y vemos que hay una característica cada vez que Roma, ya sea imperial o Roma papal, ascienden al dominio mundial, ¿sí? Ascienden al trono del mundo. En primer lugar, me gustaría que me acompañen a Daniel 8, versículo 9. Y ahí vamos a ver algo muy interesante. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, si bien sí es el mismo que en Daniel 7, en realidad Daniel 8 está unificando a Roma imperial y Roma papal como una sola cosa. Y acá el versículo 9 dice que este cuerno crece mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, ¿sí? Esto significa que hay 3 elementos en la conquista de Roma. Voy a anotar acá. Roma conquista el sur, el oriente y la tierra gloriosa. A partir de ese momento, Roma asciende al trono del mundo, ¿sí? Pero, ¿qué sucede con las conquistas del papado? Si vamos a Daniel 7, el versículo 8, allí se nos dice que mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es interesante que delante del cuerno pequeño son arrancados 3 cuernos, y de esta manera es que ese cuerno pequeño asciende al trono del mundo. Estos son 3 poderes que impedían al papado en su momento tener el dominio sobre todo el mundo conocido y sobre todo el imperio, podríamos decir, y en ese momento, cuando estos 3 cuernos son arrancados, el papado se establece sobre el mundo. Entonces, el papado conquista 3 cuernos. Y lo interesante es que lo que nosotros estamos estudiando en esta serie es cómo el papado logra establecerse en el trono del mundo nuevamente antes de la segunda venida de Cristo. Y siguiendo esta estructura, teniendo en cuenta estos antecedentes, podemos tener la certeza de que también hay 3 obstáculos que el rey del norte debe derribar antes de establecerse como soberano. Y Daniel 11, 40-45 nos presenta justamente 3 obstáculos. ¿Cuál es el primero? El primero es el rey del sur. Ya vimos que en el tiempo del fin iba a haber un conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Y este conflicto comienza acá, ¿sí? En 1798, y el versículo 40 se termina de definir acá. Entonces, el papado vence uno de esos obstáculos, ¿sí? en su carrera para ascender al trono del mundo. Vimos que en el versículo 41 se hablaba de la conquista de la tierra gloriosa. Ya hicimos la conexión de que esa tierra gloriosa representa a los Estados Unidos. Entonces, primer obstáculo, el rey del norte. Segundo obstáculo, Estados Unidos. ¿Qué sigue en esta línea de conquista del papado? ¿Cuál es el siguiente elemento? Eso es lo que vamos a intentar responder en el video de hoy. Quiero que me acompañen al versículo 42. Dice lo siguiente: extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Ahora, en el versículo anterior había un grupo que sí escapaba,
que era Edom, Moab y los hijos de Amón. Y habíamos dicho que el versículo 41 marcaba un punto, acá en el decreto dominical, en que el pueblo de Dios cae, pero hay otras personas que representan los obreros de la hora undécima que todavía siguen teniendo un tiempo de gracia. Y ellos son los que escapan. Quisiera leer con ustedes dos citas. Cada día con Dios, ¿sí? Página 161, párrafos 5 y 6. Dice así: multitudes serán reunidas en el alfolí. Muchos de los que han conocido la verdad han corrompido su camino delante de Dios y se han apartado de la fe. Las filas raleadas se llenarán con aquellos a quienes Cristo se refiere cuando dice que acuden a la hora undécima. Fíjense lo que está planteando ella. Dice que hay muchos, así como el versículo 41 dice que muchos caerán, hay muchos, dice acá, que han conocido la verdad. ¿Quiénes han conocido la verdad? Los católicos, los protestantes, el resto del mundo. ¿Quiénes son los que han conocido la verdad? Esos son los adventistas. Dice que sin embargo han corrompido su camino y se han apartado de la fe. Y esas filas raleadas, o sea que si hay filas raleadas, hay integrantes de las filas que han caído, esas filas hay que llenarlas con otras personas. Y es muy claro acá porque dice con los que acuden a la hora undécima. El siguiente párrafo dice: el momento de los juicios destructivos de Dios será la hora de la misericordia para los que no han tenido la oportunidad de aprender la verdad. O sea que hay un momento de misericordia para las personas que no han tenido oportunidad de aprender la verdad, pero los que sí tuvieron oportunidad para aprender la verdad, en este momento ya no hay misericordia para ellos. Y fíjense lo que sigue diciendo: el Señor los contemplará con ternura. Su corazón misericordioso se sentirá conmovido. Su brazo seguirá extendido para salvar, mientras se cierra la puerta para los que no quieren entrar. Mientras hay una puerta que se cierra para un grupo, su brazo sigue extendido para salvar a otro grupo, los que no han tenido oportunidad de conocer la verdad. 4 SP 422.1. Esta les comento solo una parte, ustedes después la pueden leer entera. Dice ahí: en ese tiempo se declara acerca de Babilonia: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Eso está en Apocalipsis 18:5, ¿sí? Y acá Elena de White dice: ella, Babilonia, ha llenado la medida de su culpabilidad y la destrucción está a punto de sobrecogerla. Pero Dios todavía tiene un pueblo en Babilonia. Ese pueblo son los obreros de la hora undécima. Ese pueblo son Edom, Moab y los hijos de Amón. Y antes del derramamiento de sus juicios, estas personas fieles deben ser llamadas a salir para que no sean participantes de sus pecados y que no reciban de sus plagas. Y entonces, si estas personas deben ser llamadas a salir, ¿quién las va a llamar? Y Elena de White responde esta pregunta que yo les estoy haciendo. Dice así: de ahí que surja el movimiento simbolizado por el ángel que desciende del cielo alumbrando la tierra con su gloria y clamando con fortaleza en alta voz, anunciando los pecados de Babilonia. En conexión con su mensaje se oye un llamado: salid de ella, pueblo mío. A medida que estas amonestaciones se unen al mensaje del tercer ángel, este se acrecienta hasta ser un fuerte pregón. Entonces, el fuerte pregón es el momento para llamar a salir de Babilonia a Edom, Moab y Amón. Y para que esto sea una realidad, tiene que haber un movimiento formado. Y si hay un movimiento formado, es porque hubo un proceso de selección. Y en ese proceso de selección hay muchos que cayeron. Por eso estos tiempos son tan relevantes para nosotros como pueblo de Dios. Por eso este tiempo es tan relevante para el Israel moderno. Es un tiempo de estar alertas, es un tiempo
de buscar de corazón qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero una vez que esto sucede, hay un país que no escapará, dice el versículo 42, y es Egipto. Y la pregunta es, ¿a quién representa Egipto? ¿Qué es Egipto en las Escrituras? En este caso, en el versículo 40, cuando se habla del rey del sur, ¿sí? El texto utiliza la palabra Negev, ¿sí? Negev es una palabra que significa sur. Puede ser con B larga, con B corta, depende de dónde lo busquen. Pero en el versículo 42 utiliza la palabra Mitzraim. Esto es el rey del sur. Y esto es el rey del sur. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de esto estamos hablando concretamente al sur, ¿sí? Entonces, en la Biblia muchas veces cuando se refieren al rey del sur, se utiliza la palabra Negev porque se está hablando de quien gobierna en el sur. Pero la diferencia es que cuando hablamos de Mitzraim, Mitzraim lo único que significa es Egipto. Mitzraim no hace alusión al sur, sino específicamente a la nación de Egipto, ¿sí? Esta es la diferencia. Y en el versículo 42 menciona la palabra Mitzraim. Y esto es relevante porque no estamos buscando otra vez al rey del sur. Y al otorgarle un simbolismo espiritual a este elemento, no es que vamos a otra vez hacer una conexión con el rey del sur, con el ateísmo, con todo esto que estuvimos haciendo para identificar a Francia y a la Unión Soviética como el rey del sur. Sino que ahora vamos a buscar interpretar este símbolo de una manera un poco diferente, pero a la vez es muy clara, ¿sí? Porque Egipto, como nación, no como rey del sur, sino como país, representa algo muy claramente en las Escrituras y especialmente en los escritos de Elena de White. Y para eso les voy a pedir que me acompañen a varias citas. Voy a anotarlas a todas primero. Y después las leemos. Hay algunas de las citas que están solamente en inglés y yo les voy a leer una traducción que también van a estar para que ustedes las puedan leer en el archivo en la descripción del video. Quiero aclarar también que varias de estas citas son porciones de citas más largas, que si ustedes buscan en estos códigos van a encontrar las citas completas. Lo hacemos así por razón de tiempo. Bien. La primera cita se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 125.2. Y Elena de White dice: ¿por qué es tan difícil llevar una vida de abnegación y humildad? Porque los cristianos profesos no han muerto al mundo. Entonces hay algo que impide llevar una vida de abnegación y es que no han muerto al mundo. Y dice así: es fácil vivir así una vez que hemos muerto, pero muchos anhelan los puerros y las cebollas de Egipto. Es interesante porque ella dice que no morir al mundo implica anhelar los puerros y las cebollas de Egipto. Está comparando Egipto con el mundo.
Siguiente cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 201, párrafos 2, 3 y página 202, párrafo 1. Dice así: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. Y esta cita es muy relevante para nosotros porque ella está hablando de nosotros como pueblo, como Israel moderno, como adventistas del séptimo día. Dice: el Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor del mundo han vivido en el corazón sin temor a ser descartados o condenados. Pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la Iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. La Iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. Pregúntese cada cual en su corazón: ¿cómo hemos caído en este estado de debilidad y disensión espiritual? ¿No hemos traído sobre nosotros mismos el enojo de Dios porque nuestras acciones no corresponden con nuestra fe? ¿No hemos estado buscando el aplauso del mundo en lugar de la presencia de Cristo y un conocimiento más profundo de su voluntad? Es muy impresionante esta cita. Describe una condición que personalmente yo la compararía con la Odisea. Y aquí también se compara claramente al mundo con Egipto. La siguiente, en Sign of the Times, 6 de marzo de 1884, párrafo 7, dice: muchos no se están desarrollando en fortaleza porque no están creyendo en la palabra de Dios. Se están conformando al mundo. Cada día asientan sus tiendas más cerca de Egipto. Otra vez una conexión clara de Egipto con el mundo. Manuscript Releases, tomo 19, página 129.3, dice: me fueron señalados los hijos de Israel en Egipto. Vi que cuando Dios obró a través de Moisés ante Faraón, los magos se presentaron y dijeron que podían hacer lo mismo. Vi que la misma obra se está llevando a cabo ahora en el mundo y entre las profesas iglesias, y que esta es similar a la que hicieron los magos en la antigüedad. Conflicto de los siglos 611.2 nos dice: las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Las plagas de Egipto se pueden asociar con las plagas que caerán justo antes de la segunda venida. Y la última, Manuscript Releases, tomo 10, página 240.2, dice: el Señor Dios de Israel ha de ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo, como lo hizo sobre los dioses de Egipto. ¿Por qué tantas citas les quiero compartir? Porque quiero que vean que esta asociación del mundo con Egipto es mucho más común de lo que por ahí creemos. Y Elena de White lo hace en muchas oportunidades. De todos modos, si nosotros seguimos la línea de conquista del rey del norte, vamos a ver que primero se conquista el rey del sur, segundo se conquista los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que resta? ¿Qué es lo que resta en esa línea de conquista? Sin duda, lo único que puede continuar a la conquista de los Estados Unidos es la conquista de todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que Apocalipsis 13 nos cuenta respecto a los Estados Unidos y a la bestia y al papado? Vamos, ahí. Apocalipsis 13, 11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hablaba como dragón. Y esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea que el propósito de Estados Unidos es que la tierra adore a la bestia. Por lo tanto, vemos que lo que estamos interpretando no es descabellado, porque claramente después de conquistar los Estados Unidos, lo que sigue en la línea de conquista es el mundo. Y es la obra de Estados Unidos hacer que el mundo adore a la bestia. Y quiero que leamos 2 citas. Se encuentra una en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27,
párrafo 1, y la otra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6 también, pero esta es la página 395, párrafo 1 también. La primera dice así: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Y la siguiente dice: pues las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Esta es la línea de conquista. Esto es lo que el rey del norte debe conseguir. Primero el rey del sur, después los Estados Unidos y después el resto del mundo. Y para terminar este video quiero hacer una mención especial. ¿Qué estamos esperando nosotros en relación al decreto dominical? ¿Qué estamos esperando para empezar a reconocer que hay indicios de que el rey del norte está muy pronto a conquistar la tierra gloriosa? Estados Unidos, decía la cita, es el país de la libertad religiosa, es el país de la libertad de conciencia, ¿sí? Hay muchas cosas que están pasando actualmente que van camino a coartar la libertad de las personas. Y esas cosas que están ocurriendo son un llamado claro para nosotros a darnos cuenta que si ya hay indicios de que el poder del protestantismo en los Estados Unidos está con una tendencia a coartar la libertad de ciertos grupos de personas, no falta mucho para que también se empiece a coartar nuestra libertad. Quiero que podamos reflexionar en eso y en un siguiente video vamos a continuar con los siguientes versículos.